Mi nombre es Jake, y esta es la historia de cómo me di cuenta de que los cuentos de hadas y leyendas que escuchamos desde la infancia podrían no ser pura ficción. Fue una lección costosa, grabada en mi alma con miedo y desesperación. Todo comenzó en la base 5. Puedes pensar que la base 5 es una base militar secreta, llena de tecnología avanzada y misterios extraterrestres. La verdad es todo lo contrario. Este lugar no tiene nada más que muros de concreto gris y el árido desierto de Nevada. Soy un guardia de la Unidad de Protección de Instalaciones Especiales, y mi trabajo es bastante simple. Todos los días, patrullo, reviso las credenciales y me quedo mirando el calor sofocante que distorsiona el espacio mismo. Este trabajo es tan aburrido que puedo sentir el tiempo estirándose, segundo a segundo, minuto a minuto. Nosotros, los guardias, a menudo nos consolamos unos a otros con historias. Historias sobre extraterrestres, sobre ovnis, pero en su mayoría son bromas para disipar el tedio. Había una historia en particular que siempre consideré la más absurda, la de una prisión de ángeles caídos bajo el desierto, donde, hace miles de años, una entidad ancestral fue sellada. Decían que estaba confinada por una fuerza invisible. Y si despertaba, el mundo ya no sería el que conocemos. Siempre me reía de esas cosas. ¿Cómo podría un guardia ordinario como yo creer en locuras como esas? Mi vida monótona llegó a su fin una noche a principios de julio, cuando el calor abrasador del día dio paso al frío punzante del desierto. Un convoy especial, sin identificación, entró por la puerta principal. No eran como las personas con las que solíamos tratar. Eran individuos con ojos fríos, llenos de misterio y tensión. A la cabeza del grupo estaba un hombre delgado con cabello canoso, vestido con un traje gris, que se presentó como el Dr. Elias Vance. Aunque parecía cortés, sus ojos estaban llenos de una aprensión, como si cargara con un peso invisible. Cuando entraron, una extraña sensación de inquietud me invadió, sin razón aparente. Cada célula de mi cuerpo estaba en alerta. Vi una mirada fugaz en los ojos de un soldado del equipo especial. Una mirada llena de puro terror. Llevaban un paquete especial, protegido con mucho cuidado. No se nos permitía tocarlo. A nadie. Su llegada rompió la falsa calma de la base 5. Y fue entonces cuando me di cuenta de que esto ya no era una vida aburrida. Era el momento en que la pesadilla comenzaba. La tranquilidad de la base 5 había sido completamente destrozada, aunque afuera todavía era el calor sofocante y asfixiante del desierto de Nevada. Dentro de nuestra sala de guardia, el aire se volvió inusualmente frío. Mi amigo Miller, un soldado grande y bromista, también se quedó inquietantemente en silencio. Se quedó mirando la pantalla de seguridad que mostraba la imagen del convoy extraño. Luego murmuró, algo no está bien. Jake, tengo un muy mal presentimiento. Ese presentimiento se hizo más claro cuando llegó una orden urgente, a nosotros, los dos guardias. Se nos asignó la tarea de ayudar a transportar un paquete especial desde su camión a lo más profundo de la base. A medida que nos acercábamos, el aire se volvía más frío, como si una ráfaga de viento helado estuviera soplando. Frente a mí había una gran caja de acero, soldada, sin ninguna identificación, y firmemente asegurada a una plataforma elevadora. Rápido, el Dr. Vance, con el sudor perlado en la frente, nos instó, no tenemos mucho tiempo, llévenla al sótano, ahora mismo. Cuando pusimos nuestras manos sobre la caja, una sensación de frío entumecedor se transmitió a través de nuestros guantes gruesos. Miller dio un paso atrás, estremeciéndose. Dios mío, está tan fría, es como tocar un iceberg. Vance no respondió, solo miró la caja con ojos llenos de ansiedad. El grupo entero se quedó extrañamente en silencio. Solo se escuchaba el ruido de la maquinaria y nuestra propia respiración. Mientras comenzábamos a movernos, un sonido extraño, casi imperceptible, llegó a mis oídos. Era un susurro, no con palabras, sino con una vibración en el aire, como si alguien estuviera tratando de hablar sin voz. Miré a Miller, pero no parecía haberlo escuchado. Todavía estaba apretando los dientes, tratando de empujar la pesada caja. Me pregunté, tal vez era solo una alucinación, causada por la fatiga y el estrés. Pero el susurro no desapareció. Se hizo más claro, como el zumbido de miles de abejas en mi cabeza. No tenía ningún idioma que yo conociera,
pero estaba lleno de frialdad y malicia. Cuando llegamos a la puerta del ascensor, el Dr. Vance de repente se dio la vuelta, con los ojos bien abiertos y mirándome fijamente. ¿Escuchaste algo?, preguntó, con la voz temblorosa. No, señor, solo el ruido de la maquinaria, respondí de manera rígida, sin querer admitir la aterradora verdad que sentía. Vance no le preguntó a Miller, solo a mí. Una sensación de inquietud creció en mí, como si supiera algo sobre mí que yo no sabía. Se dio la vuelta, pero pude ver sus hombros temblar. La caja fue llevada al sótano, y regresamos a la sala de guardia. Todavía tenía la sensación de frío en mis manos, y el susurro seguía resonando en mi cabeza. Miller, mi amigo, me miró con una expresión de preocupación. ¿Estás bien, Jake? Te ves pálido. Estoy bien, dije, pero sabía que estaba mintiendo. Todo había cambiado, la paz de la base 5 se había desvanecido, y en su lugar había algo horrible, algo que nunca creí que existiera, y ahora estaba justo debajo de mis pies. Aunque la extraña caja de acero había sido llevada al sótano, una sensación de inquietud me persiguió como una sombra. Esa noche, me asignaron a una nueva posición de guardia, justo fuera del laboratorio subterráneo donde habían colocado el misterioso objeto. A Miller lo enviaron a un área diferente, lejos de mí, y sentí una soledad espeluznante. El laboratorio estaba ubicado en lo profundo de la Tierra, aislado de cualquier sonido exterior. Solo estaba yo, el pasillo silencioso y la gruesa puerta de acero frente a mí. Me quedé allí, en un silencio casi absoluto, solo escuchando el fuerte latido de mi propio corazón en el pecho. Todos mis sentidos estaban en alerta, como si esperaran que algo sucediera. Y entonces, comenzó. El susurro que había escuchado al tocar la caja ahora se hizo más claro. No solo en mis oídos sino también en mi cabeza. Era como una sinfonía de lenguajes antiguos. Una mezcla de sonidos sin forma, sin gramática ni significado. No era una voz, sino una conciencia, una vibración que intentaba romper la barrera de mi mente. Sentí que mi cabeza daba vueltas, con imágenes fugaces como fragmentos de vidrio roto. Vi monstruos gigantes con alas de piedra, encadenados en una cueva oscura, con sus ojos brillando rojos como carbones encendidos. Vi estructuras metálicas extrañas, que no pertenecían a este mundo, flotando en el espacio, y luego, una sensación de frío que me caló hasta los huesos, no por la temperatura, sino por una profunda desesperación y odio, como si hubiera estado encarcelado allí durante miles de años, esperando un momento para ser liberado. Llevé mis manos a la cabeza, tratando de disipar esas imágenes y sonidos. «Cállate, cállate», murmuré, con la voz ronca. No sabía a quién le estaba hablando, pero sabía que tenía que detenerlo. La puerta de acero frente a mí de repente vibró ligeramente, como si también estuviera sintiendo la presencia de lo que había dentro. Miller, que estaba de guardia en otro rincón del pasillo, se acercó a mí, me vio con las manos en la cabeza, con la cara pálida. «Jake, ¿estás bien? ¿Qué estás diciendo?» «Nada, solo, me duele un poco la cabeza», dije, tratando de ocultar la verdad. No quería que mi amigo pensara que me había vuelto loco. Miller me miró con una expresión de escepticismo. ¿Dolor de cabeza? No, Jake, estás temblando. ¿Acaso tú también lo escuchas?, preguntó, con la voz llena de preocupación. ¿Esa cosa de adentro, te está hablando? Me sobresalté. ¿Miller también lo escuchaba? Antes de que pudiera responder, una alarma de emergencia sonó en toda la base, seguida por un fuerte rugido ensordecedor desde el interior del laboratorio. No solo lo escuché con mis oídos, sino que lo sentí en mis huesos. Un sonido de pura rabia y dolor. La puerta de acero comenzó a vibrar violentamente, y vi a Miller, con los ojos saltones, comenzar a murmurar cosas sin sentido. «Han regresado», dijo. Su voz ya no era la suya. «Han regresado para reclamar lo que les pertenece». Me quedé paralizado, horrorizado al ver los ojos vacíos de mi amigo. Todo había comenzado a derrumbarse. La sirena de la alarma seguía aullando, pero yo ya no parecía escucharla. Toda mi atención se centró en Miller, en sus ojos vacíos y sus murmullos sin sentido. De repente, se desplomó, echando espuma por la boca, y su cuerpo convulsionó con acento agudo violentamente. Me arrodillé, tratando de sujetarlo, pero su fuerza ahora era sobrehumana.
Repetía sin cesar un nombre que nunca había escuchado. Azazel. Azazel. En medio de mi pánico, la puerta del laboratorio se abrió de repente. El doctor Elias Vance salió. Su rostro pálido y demacrado, como si hubiera pasado por una pesadilla. No miró a Miller, no se sorprendió por su estado. Sus ojos estaban fijos en mí. «Lo escuchaste», dijo con voz ronca y llena de certeza. «Lo vi en tus ojos. Lo escuchaste, ¿verdad?» No pude mentir. «Sí», respondí, con la voz temblorosa. Me susurra cosas extrañas en la cabeza». Vance asintió lentamente, como si ya hubiera anticipado esto. Me apartó de Miller, llevándome a un rincón oscuro del pasillo. «Escúchame, Jake, las historias que cuentan sobre este lugar no son leyendas. Son la verdad. Esa cosa de ahí dentro no es un objeto, es una entidad». Vance me miró con una mirada de advertencia. «Es uno de los primeros ángeles caídos, encarcelado aquí por un antiguo ritual. Su objetivo es escapar, y para hacerlo, necesita un anfitrión con un alma pura, alguien a quien pueda manipular para desbloquear el sello». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Entonces, Miller, fue...» «Exacto», lo interrumpió Vance. «Encontró una debilidad en la mente de él. Pero hay algo especial en ti. Lo has resistido. Su poder no puede controlarte por completo». Me miró con una expresión de perplejidad. «Tu alma es más fuerte de lo que pensaba. Tú podrías ser su elección». Mi corazón se aceleró. ¿Su elección? «Sí», dijo Vance, su voz llena de fatiga y desesperación. «Está tratando de encontrar a alguien para transferirle su poder y usarlo como llave. No sé por qué, pero te ha apuntado a ti. Solo tengo un consejo para ti, Jake. Nunca creas lo que te dice. Nunca mires la luz que emite. Y si puedes, huye lo más lejos que puedas». Miré a sus ojos y vi un terror absoluto. Un terror que no era el de un científico, sino el de alguien que se enfrentaba a algo más allá de la comprensión humana. Vance se dio la vuelta. Entró de nuevo en el laboratorio, pero no cerró la puerta con cuidado como de costumbre. La dejó entreabierta, como una invitación mortal. Me quedé allí, mirando la puerta. El rugido desde el interior se hizo cada vez más fuerte, y pude sentir cómo la presión aumentaba. Las palabras de Vance seguían resonando en mi cabeza. «Huye, pero, ¿a dónde? ¿Y puedo realmente huir de algo que puede manipular mi propia mente?» Las advertencias del Dr. Vance resonaban en mi cabeza. «Huye», pero no podía. Miller, mi mejor amigo, estaba en el suelo, convulsionando y echando espuma por la boca. No podía dejarlo. Y luego, un ruido horrible, un chirrido metálico como si el metal fuera rasgado, resonó desde el interior del laboratorio, acompañado por una sirena de alarma estridente, no del sistema, sino de la propia puerta de acero que vibraba violentamente. Miré la puerta del laboratorio. Ya no estaba cerrada, sino que había sido arrancada por el medio, como si una mano invisible hubiera usado una fuerza sobrehumana para doblarla. La luz del interior parpadeaba locamente, y una ráfaga de aire frío, con olor a azufre y tierra húmeda, se derramó por el pasillo. «Miller, despierta», grité, sacudiéndolo desesperadamente, pero él solo seguía convulsionando y murmurando el nombre de Azazel. Una orden subconsciente me urgía. Tenía que entrar, tenía que ver lo que estaba sucediendo. Con mi arma en la mano, entré lentamente en el laboratorio. La escena en el interior era más aterradora de lo que podría haber imaginado. Los otros científicos y guardias gritaban en pánico. Muchos de ellos se abrazaban la cabeza, con sangre saliendo de sus narices y oídos, desplomándose en el suelo de piedra. Parecía que sus mentes se habían desintegrado. Otro guardia, a quien conocía como el oficial Brooks, estaba disparando locamente a las paredes, murmurando cosas sin sentido. En el centro de la habitación, donde se había colocado la caja de acero, ahora solo había un montón de metal retorcido, y en el centro, un orbe de piedra gris, parpadeando con una luz tenue y errática, emitía una energía de color púrpura. Esa luz no solo iluminaba la habitación, sino que también distorsionaba el espacio. Sombras monstruosas se deslizaban por las paredes, y las imágenes de criaturas aladas encadenadas aparecían y desaparecían. Otro rugido, esta vez más grande y más violento, resonó desde el orbe. No era un sonido normal.
Era una sensación, un dolor terrible que me estaba destrozando el cuerpo y la mente. Sentí que mi pecho iba a explotar y un fuerte mareo me invadió. Traté de darme la vuelta, de huir, pero no pude. Mis piernas parecían estar congeladas en su lugar. Vi a Miller, de alguna manera se había levantado, avanzando hacia el orbe con los ojos vacíos. Se reía de forma maniática. Su voz ya no era la de Miller. Libertad. Finalmente libre. Puedo ver el paraíso. Mis hermanos caídos me están llamando. El Dr. Vance, que estaba en algún lugar de la habitación, estaba arrodillado ante el orbe, sus ojos inyectados en sangre y su rostro distorsionado por el miedo. No decía nada, solo murmuraba palabras extrañas que no podía entender. Me di cuenta de que todo se había derrumbado. La cosa que había sido sellada bajo tierra había sido liberada, y estaba aquí, justo frente a mí, usando su poder para convertir el laboratorio en un infierno en la tierra. Soy un guardia, estoy entrenado para lidiar con amenazas humanas, pero estoy indefenso contra esta cosa. Me quedé paralizado, horrorizado, al ver a Miller, ahora solo un caparazón con ojos vacíos, avanzando hacia el orbe de piedra. Una ráfaga de energía púrpura del orbe se disparó, envolviendo a Miller, y él comenzó a flotar en el aire. Bajo esa luz, su cuerpo comenzó a transformarse. Los huesos se rompían y se doblaban de manera antinatural. La piel se estiraba. El grito de Miller no era de dolor, sino el aullido de un alma siendo destrozada. Otro rugido del orbe resonó, esta vez atravesando mi cabeza, no solo como sonido sino como una sensación. Me habló, no con palabras, sino con un flujo de conciencia: únete a nosotros. Sé parte de nosotros. Esta tierra nos pertenece. Te liberaremos del sufrimiento de este mundo. Déjame mostrarte. Inmediatamente, la realidad en el laboratorio comenzó a derretirse. Las paredes ya no eran de concreto. Se transformaron en una sustancia líquida oscura, con rostros sufrientes apareciendo y desapareciendo. El suelo se convirtió en un charco de lodo negro, y sombras monstruosas con alas de piedra se deslizaban sobre él. El aire se volvió pesado, lleno del olor a azufre y metal quemado. Sentí una inmensa presión en mi cabeza, como si una mano invisible estuviera tratando de aplastar mi cerebro. Imágenes horribles de batallas antiguas, de criaturas gigantes con alas de piedra, de una ciudad dorada derrumbándose, pasaban como relámpagos por mi mente. Me vi parado en medio de un campo de batalla, con miles de criaturas como Miller, deformadas, luchando contra entidades con forma de ángel. Intenté disparar al orbe, pero el arma en mi mano se transformó en una serpiente retorciéndose. La solté, horrorizado, y miré mis manos, viendo venas azuladas y formas extrañas arrastrándose sobre mi piel. No era una alucinación, sino un cambio. Mi realidad estaba siendo distorsionada. Vi al Dr. Vance, con los ojos inyectados en sangre, arrodillado ante el orbe y murmurando palabras extrañas en un idioma antiguo. Extendió sus manos hacia el orbe, como un fanático. Sus ojos ya no mostraban miedo, sino una adoración demente. Acéptanos, acéptanos, danos la libertad. Me di cuenta de una verdad horrible. Vance no era el que estaba tratando de luchar contra él. Él ya era parte de él, un adorador que había sido manipulado. Lo había traído aquí, no para sellarlo, sino para liberarlo. Tenía que correr, de alguna manera, tenía que escapar de este infierno. Me di la vuelta y corrí hacia la puerta, pero la puerta ya no era una puerta, era una pared de hueso y carne, donde los rostros de los guardias muertos gritaban en silencio. La golpeé, desesperado, pero no podía hacer nada, estaba atrapado. El aullido de Miller aún resonaba, mezclándose con los otros gritos de los que habían perdido la cabeza. Pero ya no me importaban. Todo lo que sabía era que tenía que correr. No había salida por la puerta principal. Esa pared viviente, hecha de los rostros retorcidos de mis compañeros, era la prueba de que esta entidad no solo manipulaba la mente, sino también la realidad física. Me di la vuelta, corriendo frenéticamente hacia el final del pasillo, a cualquier lugar, siempre que estuviera lejos de ese maldito orbe. Pero el pasillo ya no era el mismo. Se extendía sin fin, y las paredes ahora estaban cubiertas de extrañas tallas y símbolos antiguos. No estaban pintados, sino que parecían haber sido tallados en los propios huesos de las criaturas que habían sido encarceladas. Las imágenes de seres alados,
encadenados y retorciéndose de dolor. Se repetían una y otra vez. Con cada paso que daba, escuchaba el susurro, no solo en mi cabeza, sino también de las propias paredes. Susurraban un nombre que había escuchado de Miller, Azazel. El susurro no era una voz, sino una vibración de dolor y desesperación. El espacio a mi alrededor se distorsionó con acento agudo. Las luces del pasillo parpadeaban locamente, y con cada parpadeo, veía una imagen fugaz de Miller, con los ojos completamente negros y el rostro deformado, siguiéndome. No estaba allí, lo sabía, era solo una alucinación, pero se sentía tan real. Escuchaba sus pasos, su risa maniática. No escaparás, Jake, te convertirás en uno de nosotros. Sentí un escalofrío en la espalda. Estaba jugando conmigo, no necesitaba tocarme para hacerme daño. Estaba usando mi miedo para manipularme, para convertirme en un loco como Miller. Corrí y corrí hasta que mis pulmones quisieron explotar, pero el pasillo parecía no tener fin. Cada vez que miraba hacia atrás, veía sombras grotescas que se deslizaban. No sabía dónde estaba, y empecé a dudar si todavía estaba en la base. ¿Dónde estaba? ¿Estaba atrapado en un laberinto de alucinaciones creado por el orbe de piedra? Un ruido resonó más adelante, y me sobresalté. No era una alucinación, era una puerta de metal, incrustada en la pared, que brillaba débilmente. No parecía ser parte de la base. Parecía una salida de emergencia secreta, abandonada hace mucho tiempo. ¿Sería una trampa? No tenía otra opción. Atrapado entre la locura y una salida incierta, decidí correr hacia la puerta. La golpeé con ambas manos, tratando de abrirla, pero no se movió. Me di la vuelta y vi la imagen de Miller, ahora más un monstruo que un hombre, de pie a lo lejos, sonriendo de forma espantosa. El susurro en mi cabeza se hizo más intenso, pero esta vez, otra voz, una voz profunda y cálida, de repente se hizo oír, ahogándolo. No lo mires, escúchame, tira de la palanca, ahora. No sabía de quién era esa voz. No era la de Miller, ni la de Vance, ni la de la entidad, pero la creí. Miré hacia abajo y vi una pequeña palanca roja debajo de la puerta, oculta detrás de una placa de metal oxidada. Usando todas mis fuerzas, la bajé. La pesada puerta de metal se deslizó a un lado con un chirrido ensordecedor, y me lancé hacia adentro. Sin dudar, detrás de mí, el rugido de la entidad resonó, lleno de rabia y frustración. Me lancé a ese oscuro pasillo, con el rugido de la entidad resonando detrás de mí. La puerta de metal se cerró de golpe, produciendo un estruendo ensordecedor. Caí al suelo, jadeando, con el corazón latiéndome como un tambor en el pecho. El espacio al que acababa de entrar era frío y húmedo, a diferencia del aire seco y caliente del desierto o el frío con olor a azufre del laboratorio. A medida que mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, me di cuenta de que estaba en un sistema de cuevas natural, no parte de la base. La tenue luz de unas viejas linternas, esparcidas por el suelo de piedra, iluminaba el espacio. Me levanté, dándome cuenta de que había caído en un laberinto de piedra y sombras. Una voz profunda y tranquila resonó desde un rincón. Creíste en mí, y fue la elección correcta. Me sobresalté, levantando mi arma, aunque sabía que ya estaba transformada. Un anciano, vestido con una túnica de monje gris, salió de la oscuridad. Era delgado, con un rostro lleno de arrugas y ojos bondadosos, pero con una extraña determinación. Sostenía una linterna vieja y llevaba un amuleto de plata con un antiguo símbolo grabado en el cuello. ¿Quién eres?, pregunté, con voz llena de sospecha. Soy el padre Michael, dijo. Su voz era suave. He estado aquí, esperando a alguien como tú. Miró mis ojos confusos y sonrió con cansancio. Sé lo que estás pensando. No soy una alucinación. He estado aquí desde antes de que ustedes llegaran. El padre Michael comenzó a caminar, y yo, sin otra opción, lo seguí. Esa cosa de arriba, dijo, no es un objeto, es una conciencia, un alma. Fue exiliada de su dimensión y encarcelada aquí hace miles de años. Los antiguos la llamaban Azazel, pero su verdadero nombre no es una palabra. Es un concepto, una existencia. Se detuvo, señalando una pared de piedra. Esta prisión fue construida por pueblos prehistóricos que se comunicaban con fuerzas sobrenaturales.
Conocían su peligro y usaron su propio poder para crear un sello. Ustedes accidentalmente rompieron una parte de ese sello cuando excavaron. Entonces, ¿me eligió a mí?, pregunté, con voz temblorosa. No te eligió a ti, corrigió el padre Michael. Necesita un anfitrión, y tú eres el más fuerte que ha encontrado. No puede manipularte por completo, y es por eso que está tan enojado. El padre Michael me entregó el amuleto de plata que llevaba en el cuello. Úsalo, has sido bendecido, te protegerá de su manipulación, pero no de su ira. Me miró con una expresión de profunda preocupación. Su poder no reside solo en el orbe, ha comenzado a filtrarse en el desierto, en la arena y en el viento. Te susurrará, creará alucinaciones. Su objetivo es hacerte creer que no puedes ganar, que debes aceptarlo, nunca le creas. Tomé el amuleto, sintiéndolo frío en mi mano, pero me dio una sensación de calidez y seguridad. ¿Qué debo hacer?, pregunté. Huye, dijo el padre Michael. Su voz era seria. Tienes que huir, tan rápido y tan lejos como puedas. Eres nuestra única esperanza. Si te posee, te usará para abrir la puerta y liberar a sus hermanos. Y cuando eso suceda, el mundo llegará a su fin. Señaló otro pasaje, donde había una luz tenue. Este camino te llevará al desierto. Ve, y nunca regreses. Miré al padre Michael. Una pizca de duda aún persistía en mí. ¿Sería otra trampa? Pero luego miré sus ojos amables. Y confié. Me puse el amuleto en el cuello y corrí. Corrí sin parar, a través de las misteriosas cuevas. Con mis pasos resonando en la oscuridad. Las palabras del padre Michael resonaban en mi cabeza. Huye, nunca regreses. El amuleto en mi cuello se puso al rojo vivo, como un recordatorio de la presencia de una fuerza antigua. Después de un rato, vi una luz tenue por delante. Era la salida, no lo dudé. Salí corriendo de la cueva. E inmediatamente, una extraña sensación me invadió. El aire caliente y seco del desierto se volvió inusualmente frío. Las ráfagas de viento caliente llenas de arena ahora eran corrientes de aire gélido, como si acabaran de pasar por otro mundo. Levanté la vista hacia el cielo nocturno de Nevada, que normalmente está lleno de estrellas. Ahora se movía caóticamente, formando formas extrañas, como antiguos jeroglíficos. Una sensación de inquietud creció en mí, como si estuviera viendo cómo se rasgaba el telón del universo. Y entonces, lo escuché, la voz de la entidad. Ya no era un susurro en mi cabeza, sino una voz que resonaba en todo el espacio. Desde el viento, la arena y mis propios murmullos. ¿A dónde correrás, humano? Estoy en todas partes. Soy el aliento en tus pulmones. El latido de tu corazón. No puedes escapar de mí. La voz no era espeluznante, sino que, por el contrario, estaba llena de seducción. Una dulce promesa. Acéptame. Te otorgaré poder. Te daré conocimiento de cosas que este mundo nunca ha conocido. Ya no serás un ser humano débil, sino que te convertirás en un dios, inmortal, eterno, y nunca más tendrás que sufrir. Sentí una tentación abrumadora, una atracción irresistible. La idea de tener poder, de no tener miedo, de ser inmortal, se volvió demasiado atractiva. Miré el amuleto, estaba al rojo vivo, como un recordatorio de que esas promesas eran mentiras. La voz de la entidad continuó resonando. Ese amuleto es solo una mentira. No podrá protegerte para siempre. Morirás, envejecerás y te convertirás en polvo. Sé parte de nosotros y vivirás para siempre. Cerré los ojos, tratando de resistir la tentación. Pensé en Miller, en sus ojos vacíos, en los gritos de los científicos. Pensé en el terror absoluto del Dr. Vance. Y pensé en las palabras del padre Michael. No le creas, son mentiras. Abrí los ojos y miré el desierto interminable. El cielo todavía estaba lleno de formas extrañas. La voz de la entidad todavía resonaba. Ya no tenía miedo, sino que, en su lugar, había una sensación de determinación. No aceptaría su oferta. Lucharé, correré. Me di la vuelta, dándole la espalda a la base, y me lancé a la noche del desierto, en dirección a las colinas lejanas. No sabía a dónde iba, pero sabía que tenía que irme. Mi fuga había comenzado. Corrí, el susurro de la entidad todavía me seguía, resonando en el viento del desierto. Ya no era solo una voz, sino una presencia. ¿A dónde corres, humano?
Ya te lo dije, no puedes escapar de mí. Pude sentir la desesperación y la ira en esa voz, como si no pudiera entender por qué me resistía. Mientras corría por una duna de arena, de repente escuché el sonido de un jeep, luego el motor, y la deslumbrante luz de los faros me iluminó directamente. Un jeep militar, con 2 soldados dentro, se acercó. No eran los operativos de la CIA, sino mis antiguos compañeros, los que todavía estaban de guardia en la zona exterior. Sentí un repentino alivio. Por fin, alguien había llegado. Me ayudarían, me creerían. «Hey, deténganse», grité, agitando mis brazos. Algo anda mal. Dentro de la base, se ha liberado. El jeep se detuvo. Uno de los soldados, a quien conocía como el oficial Harris, se bajó. Sostenía su rifle en la mano, pero sus ojos no mostraban alivio, mostraban sospecha. «Jake, ¿qué diablos estás haciendo?», preguntó Harris, con la voz tensa. «Todos te están buscando. Regresa ahora mismo». «No», grité, «no lo entiendes. Esa cosa de adentro los está manipulando». Volvió locos a Miller y a los demás. Miré a los ojos de Harris, tratando de que me creyera, pero entonces vi algo horrible. Sus ojos ya no eran el azul que conocía. Se habían vuelto de un negro total, como los ojos de Miller en mi alucinación. Su rostro no había cambiado, pero esa mirada, ese no era Harris. «¿Qué está diciendo?», preguntó el otro soldado en el jeep, con la voz llena de irritación. Harris no respondió, me miró, y una sonrisa lenta apareció en sus labios. «Azazel, es un regalo. ¿No lo ves? Te has convertido en uno de nosotros. Regresa, Jake, no luches. Déjanos llevarte a casa». Me di cuenta de la horrible verdad. Habían sido manipulados. Toda el área exterior había sido afectada. No me veían a mí. Veían un monstruo que la entidad había creado en sus mentes. Me di la vuelta y corrí. «Fuego». Escuché a Harris gritar detrás de mí. Los disparos resonaron, y las balas pasaron zumbando por mi oído. Me sentí impotente. No podía luchar contra ellos. Eran mis compañeros, pero tampoco podía dejar que me atraparan. Corrí como el viento, pero los disparos no cesaban. Escuché el sonido de las ruedas del jeep persiguiéndome. Todos mis intentos de explicar, de luchar, eran inútiles. No podía hacer nada, solo podía correr. Mi huida se había convertido en una persecución en un mundo que ya no entendía. Ya no sabía quién era amigo y quién era enemigo, y ya no sabía si podía confiar en mí mismo. Los disparos y el sonido del jeep aún resonaban detrás de mí. Cada vez más cerca, corría desesperadamente, sin poder distinguir entre alucinación y realidad. La arena del desierto bajo mis pies se volvió extrañamente fría, como si estuviera corriendo sobre hielo en lugar de tierra. El susurro de la entidad todavía resonaba en mi cabeza, burlándose de mi debilidad, burlándose de mis inútiles esfuerzos. Mientras huía, no vi bien el camino y, de repente, pisé algo. Era una vieja rejilla de metal, cubierta de arena. Se rompió, y caí, cayendo por un agujero profundo con un breve grito. Golpeé una pared de roca, luego otra, y finalmente, caí en un montón de arena blanda. Me quedé allí, adolorido, pero vivo. Cuando levanté la vista, vi un pequeño agujero en la superficie, por donde se filtraba la luz de la luna. Había caído en un misterioso pozo. El aire aquí era gélido y pesado, con un olor a tierra húmeda y un olor extraño que no podía nombrar, como a hierro oxidado y azufre. Encendí mi linterna, y la luz reveló una escena horrible. Estaba en una cueva gigante, pero no era una cueva natural. Las paredes no eran de roca natural, sino grandes losas de piedra, talladas con imágenes de seres alados. No eran ángeles, sino criaturas gigantes con alas de piedra, encadenadas con enormes cadenas de metal. Sus rostros estaban llenos de dolor y odio. Bajo mis pies, un piso de piedra similar estaba pavimentado con losas idénticas, y pude sentir que esas imágenes vibraban. Me di cuenta de una horrible verdad. Esta era la prisión de la leyenda. Este era el lugar donde los ángeles caídos habían sido encarcelados. Las imágenes en las paredes no eran decorativas. Eran las entidades. Habían sido convertidas en piedra, confinadas dentro de estos muros. Pude sentir miles de conciencias atrapadas aquí,
todas esperando, y el rugido del orbe en la superficie era la señal de su despertar. Esas conciencias no me hablaban, pero podía sentir su dolor, su ira y su anhelo de libertad. A medida que me adentraba, encontré cadáveres secos. No eran cadáveres ordinarios, eran los cuerpos de soldados y científicos, vestidos con estilos de la década de 1950. Todos estaban en una posición de arrodillados, con las manos juntas como si estuvieran rezando, con los ojos saltones, mirando fijamente a las paredes. Parecía que habían encontrado este lugar y se habían convertido en parte de él. Temblé, ya no tenía ninguna duda. Las historias de las que nos reíamos eran ciertas. Yo no era un soldado luchando, era un testigo, un anfitrión potencial, que había entrado en una guerra antigua entre fuerzas sobrenaturales, y estaba atrapado en el medio. Me adentré en el laberinto subterráneo, con mi linterna iluminando el camino. Todo aquí era viejo, con una sensación de haber sido abandonado durante siglos. El eco de mis pasos resonaba en el silencio mortal. Todavía podía sentir las conciencias atrapadas en los muros de piedra, como una sinfonía de odio y sufrimiento, pero había aprendido a ignorarlas, concentrándome en encontrar una salida. Mientras pasaba por una zona estrecha, descubrí una pequeña habitación que parecía un laboratorio improvisado, abandonado hace mucho tiempo. Equipos científicos viejos y oxidados estaban esparcidos sobre las mesas. En el suelo, encontré un viejo cuaderno de cuero, con las páginas amarillentas y desmoronándose. Era un diario. Lo abrí, y la escritura temblorosa a mano contaba una historia horrible. Era el diario de un científico llamado Dr. Aris Thorne, que había trabajado aquí en la década de 1950. Él y un equipo de otros científicos habían sido enviados por el gobierno para investigar las leyendas de un objeto misterioso encontrado en el desierto de Nevada. El diario reveló que el orbe no era un ángel, como la leyenda. Estábamos equivocados, decía la escritura temblorosa. No es una entidad espiritual, es una entidad de creación, un ser de otra dimensión, capaz de doblar la realidad. Fue exiliada de su dimensión, y creó un milagro aquí, para encarcelarse a sí misma y a sus seguidores. Este desierto no es un desierto ordinario, es una prisión, un sello masivo. Pasé las páginas del diario, y el horror aumentó. El Dr. Thorne escribió que esta entidad no tenía forma física. El orbe de piedra era solo un órgano, para que interactuara con nuestro mundo. Había usado su poder para crear un milagro, convirtiendo la arena en una compleja matriz para aprisionarse a sí misma y a sus camaradas. Y ahora, era lo suficientemente fuerte como para romper el sello. Encontrará un anfitrión, decía la última entrada del diario. Un anfitrión con un alma pura para transferirle su poder. Si tiene éxito, transformará al anfitrión en una llave para abrir el portal a sus hermanos. Usará el alma del anfitrión para crear una llave biológica. Este mundo se convertirá en su nueva prisión. Cerré el diario, sintiendo un frío más profundo que el frío de la cueva. No solo estaba huyendo de una entidad, estaba huyendo de una llave que intentaba controlarme. Yo era un anfitrión. Mi alma era la clave para liberar a un ejército de seres antiguos, encarcelados bajo tierra. Ya no era Jake, un simple guardia, era un objeto, una herramienta para una guerra sobrenatural, y tenía que detenerlo. La profecía en el diario del Dr. Thorne se había convertido en una carga abrumadora sobre mis hombros. No solo estaba huyendo para sobrevivir, sino también para proteger el mundo. Yo era la llave, y tenía que evitar convertirme en esa llave. Tenía que destruir el orbe, o al menos neutralizarlo. Regresé a la salida de la cueva, y cuando salí al desierto, una escena horrible me golpeó. El cielo nocturno ya no era negro. Se había vuelto de un color púrpura oscuro, con relámpagos rojos parpadeando frenéticamente. Cientos de ángeles caídos, gigantes, hechos de piedra y tierra, flotaban en el aire, esperando. No se movían, solo se quedaban allí, con los ojos vacíos y las alas de piedra rotas. No eran alucinaciones, eran las entidades. Habían sido despertadas. La voz de la entidad resonó en mi cabeza, más fuerte que nunca, llena de triunfo. ¿Lo ves, Jake? Están esperando. Todo lo que tienes que hacer es aceptarme, y serán liberados. Piénsalo, te convertirás en un dios. Cambiarás este mundo.
Me quedé allí, enfrentando una horrible verdad. No había solo una entidad. Era un ejército que había sido encarcelado. Y yo era la llave para liberarlos. Y entonces, vi al padre Michael. Estaba parado en una duna de arena, con el rostro pálido y los ojos llenos de desesperación. Sostenía un cuchillo de plata en su mano, la hoja brillando bajo la luz púrpura. «No le creas, hijo mío», gritó, su voz llena de dolor. «Está mintiendo, no te dará poder, devorará tu alma y te usará para abrir el portal. Tú, tienes que acabar con tu vida. Esa es la única manera de detenerlo. Solo cuando mueras, no podrá usar tu alma como llave». De un lado, la promesa de la inmortalidad. Del otro, la llamada al sacrificio. La voz de la entidad volvió a sonar, burlándose. «Es un loco. Te quitará todo lo que tienes. No dejes que lo haga. Jake, yo te salvaré. Salvaré a este mundo de la debilidad y el sufrimiento». Miré el cuchillo de plata en la mano del padre Michael. Miré el cielo lleno de seres de piedra. Y miré el amuleto en mi cuello. No quería morir, no quería rendirme, pero tampoco quería convertirme en un monstruo. Estaba atrapado entre dos elecciones horribles. De un lado, la vida y la divinidad. Del otro, la muerte y la salvación del mundo. No sabía qué hacer, me sentía impotente. Cada acción, cada pensamiento, era controlado por dos fuerzas opuestas. Tenía que tomar una decisión que cambiaría mi destino, y quizás, el destino del mundo. Me quedé de pie en el desierto, enfrentando la oferta de una entidad ancestral y el consejo de un sacerdote. Por un lado, la vida eterna. Por el otro, la muerte para la salvación. Me sentía impotente. Cada acción, cada pensamiento, estaba controlado. Mis brazos estaban pesados, incapaces de moverse. La voz de la entidad resonó en mi cabeza, esta vez llena de ira. «No puedes decidir, Jake, solo serás una herramienta. Déjame llevarte a la cima de la existencia». La voz del padre Michael también se hizo oír, llena de dolor. «Tienes que suicidarte, rápido, antes de que sea demasiado tarde». No podía hacerlo, no podía morir, pero tampoco podía dejar que me poseyera. En un momento de locura, una idea inesperada brilló en mi cabeza. No necesitaba morir, solo necesitaba neutralizarlo. Levanté mi mano, tocando el amuleto en mi cuello. Estaba al rojo vivo, como una llama. Sabía que tenía el poder de resistir a la entidad. En lugar de quitarme la vida, decidí usar su poder. Me quité el amuleto y lo lancé hacia el orbe de piedra brillante. El amuleto de plata giró en el aire, emitiendo una luz azulada, y chocó con el orbe con una gran explosión. Una onda de choque azul y púrpura chocó, creando una nube de humo. El orbe vibró violentamente, su luz parpadeó frenéticamente, y el rugido de la entidad se volvió más ensordecedor que nunca. Lleno de rabia y frustración. Las criaturas de piedra que flotaban en el cielo comenzaron a agrietarse. Y los pedazos de roca cayeron. No desaparecieron, solo se quedaron inmóviles, como estatuas sin alma. Lo había neutralizado, pero no por completo. No podía volver a la base. No podía huir, ya no podía luchar. Solo tenía una opción más, esconderme. Esconderme de él, y esconderme de los que había manipulado. Corrí hacia un viejo búnker. Un lugar que había encontrado mientras exploraba el área. Era un búnker profundo, abandonado hace mucho tiempo, con una puerta de metal que estaba cerrada con llave. No sabía si era seguro, pero era mi última esperanza. Usé todas mis fuerzas, rompí la cerradura de la vieja puerta, y me arrastré adentro. Cerré la puerta con barras de metal y piedras pesadas. Ya no escuchaba la voz de la entidad. Solo escuchaba el fuerte latido de mi propio corazón y el sonido del viento del desierto que soplaba a través de la rendija de la puerta. Había sobrevivido, pero no sabía si realmente había sido salvado. Me había encerrado en una prisión para evitar convertirme en una llave. Pero, ¿realmente había escapado de él? ¿O me había convertido en parte de él, pero de otra manera? Me senté en la oscuridad, temblando, con el amuleto ahora frío en mi mano. Lo había logrado, había detenido el despertar de un ejército, pero había pagado con mi libertad. He estado aquí, en este viejo búnker, no sé por cuánto tiempo. El día y la noche ya no significan nada. Me he encerrado en una prisión que yo mismo creé,
para evitar convertirme en un juguete de una entidad antigua. La pesada puerta de metal, las barras de hierro y las pesadas rocas que usé para bloquearla son el único muro que me separa de la locura del mundo exterior. Ya no escucho la voz de la entidad. El amuleto todavía está en mi mano. Está frío y silencioso. Ha hecho su trabajo. Ha neutralizado el orbe, pero no para siempre. Sé que es solo temporal. El peligro sigue ahí, pendiendo sobre mi cabeza, sobre la cabeza del mundo entero. Pero ya no estoy solo. En el silencio absoluto del búnker, empecé a escuchar voces. No eran los susurros amenazantes de la entidad, sino voces que susurraban, llenas de fatiga y tristeza. Hablaban de otro mundo, un lugar sin sufrimiento, sin guerra. Hablaban de un paraíso perdido. Eran las voces de los ángeles caídos, que estaban encarcelados en los muros de piedra. No eran los monstruos que yo pensaba que eran. Eran los exiliados. Me estaban contando su historia. Miré mis manos y vi venas azuladas y formas extrañas arrastrándose sobre mi piel. No era una alucinación, era un cambio. Me había transformado. El amuleto no me había protegido por completo. Me había convertido en parte de esa entidad. Pero no soy un anfitrión. Soy una nueva habitación en su prisión. Soy un receptáculo para las almas encarceladas. Puedo escucharlos. Puedo sentir su dolor. Y me están contando los secretos del universo. A veces, miro a través de la pequeña rendija de la puerta, por donde se filtra un tenue rayo de luz del desierto. Me pregunto, ¿alguien más encontrará este lugar? ¿Escucharán lo que yo escucho? Ya no sé quién soy. ¿Qué he hecho? ¿He salvado al mundo o he abierto el camino para que sea poseído? Tomé un trozo de carbón y comencé a escribir estas líneas en la pared del búnker. Para dejar un mensaje, una advertencia. No sé si alguien encontrará estas líneas. Pero si lo hacen, quiero que sepan, soy Jake, un guardia que trató de luchar. Y fracasé, me convertí en parte de la pesadilla. Mi historia termina aquí, pero mi historia continúa. Todavía estoy aquí, en la oscuridad, escuchando los susurros de las almas encarceladas. Y todavía me pregunto, ¿fui salvado o me convertí en un monstruo? Y alguien más encontrará este lugar, para convertirse también en parte de él. ¿Como yo?